Bueno, entonces vamos a dar comienzo al webinar de hoy, que es un webinar en forma conjunta entre el área Corazón y Mujer y el Consejo de Aspectos Psicosociales. Los coordinadores del día de hoy son el doctor Julio Giorgini, que es integrante del área Corazón y Mujer desde hace mucho tiempo, y además él fue también director del Consejo de Psicosociales, y la doctora Cecilia López, que es la actual directora del Consejo de Psicosociales. Así que les doy las palabras a ustedes para que ya vayan haciendo la introducción del webinar del día de hoy y nos cuenten quiénes son los disertantes, los panelistas y cómo se va a desarrollar el webinar. Gracias, Lucía. Gracias por la invitación. Un gusto coordinar este webinar junto con Ceci. Bueno, yo hablé con la doctora Mariana, digo, bueno, ¿cómo querés que te presentemos? Y la verdad que ella con un gran acto de humildad. Soy médica cardióloga, secretaria técnica del área Corazón y Mujer, y no necesito nada más. Así que no sé si querés agregar algo más, si no, le dejamos el éter a la doctora. Sí, igual antes, bueno, nada, un poco para que todos los que nos están escuchando sepan de qué se va a tratar. Como dijo recién Lucía, vamos a hablar sobre una situación importante que creo que ahora nos traspasa a todos, que es el sueño, ¿está bien? Pero el sueño en la mujer y el sueño en un área, en un momento específico de la mujer, que es la menopausia. Entonces yo voy a agregar acá, Julito, si me permitís, Desde que luego, además obvio. digamos que bueno, que tiene su recorrido también en imágenes, anteriormente formó parte del Consejo de Ecocardiografía además, pero hizo una revisión sobre menopausia. Entonces vamos a contar les quería contar en este webinar con dos disertantes, que uno es Mariana y otro es el doctor Facundo Nogueira, que es director del Departamento del Sueño del Hospital de Clínicas, que se va a conectar en un ratito. Entonces, este webinar, la idea es que todos los que están escuchando también estén participando, escuchen la excelente presentación que van a hacer estos dos grandes disertantes y amigos nuestros, y que además nos van a acompañar dos panelistas también. Un placer presentar a Guillermina Ley, que Guille es la secretaria técnica del Consejo de Aspectos Psicosociales, que nos va a acompañar como panelistas y que va a abrir algunas preguntas, y el doctor Omar Prieto, que no solo que también está en el área de Corazón y Mujer, Omar, sino que además Omar fue el director del Consejo de Aspectos Psicosociales el año pasado y actual asesor. Así que para mí es un enorme placer y agradezco también al área Corazón y Mujer sumarse a este espacio, y ya con todo esto dicho, Mariana, el éter, como dice Julio, es tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, como recién decía Ceci, y vamos a ver un poquito de sueño. Esto es un tema que realmente a muchos cardiólogos se nos escapa, ¿no? Y dentro de lo que es la consulta, frecuentemente no es interrogado. Hoy sabemos claramente que es un factor más de riesgo que tenemos que contemplar. Entonces, no me pasó esto. Bueno, bien, como decíamos, vamos a hablar un poquito de menopausia. Si bien todos conocemos claramente el concepto de lo que es la menopausia, esta etapa que todas las mujeres eventualmente vamos a transitar o hemos transitado ya, vamos a poner en cuestión algunas definiciones. Digamos, la menopausia es simplemente un periodo, ¿no?, contemplado por la ausencia de menstruación durante 12 meses, pero abarca mucho más, y es lo que llamamos la transición menopáusica. La transición menopáusica tiene distintas etapas y básicamente es el pasaje, la etapa reproductiva de la mujer a la no reproductiva, y esta transición es lo que comúnmente escuchamos que definimos como climaterio, ¿sí? Entonces lo que vamos a poner foco acá es en la etapa reproductiva tardía, la transición menopáusica temprana, la transición menopáusica tardía, que son estos primeros años en los cuales comienzan todas estas irregularidades y síntomas en la mujer, y luego la posmenopausia. Tengamos en cuenta que los síntomas, más allá que digamos que los síntomas se presentan o los factores de riesgo se presentan en la menopausia, comienzan mucho antes. Y esto es algo muy importante porque cuando estamos en el consultorio con las pacientes, muchas veces
reportan síntomas, nos cuentan, digamos, años de consultas de cosas no resueltas, porque lo que realmente les está pasando es que están en perimenopausia, ya comienzan con ciertos trastornos y pasan de especialista en especialista sin lograr un diagnóstico, y una vez, y esto es relatado por ellas, y experiencias, digamos, que vamos a ir viendo en la práctica clínica, que una vez que comienzan con una terapéutica, por ejemplo, la terapia hormonal, dicen, y retrospectivamente se dan cuenta, esto ya no me pasa más. Todo lo que me venía pasando probablemente se debía a esto, ¿sí? Pasan por reumatólogos, endocrinólogos, por clínicos, y finalmente lo que tenían eran síntomas perimenopáusicos. Y lo cardiovascular no es ajeno a esto, como todos conocemos, aumenta el riesgo cardiovascular en las mujeres por las múltiples acciones estrogénicas que ante la depresión, ¿sí?, de los niveles estrogénicos, el estradiol, siendo el estrógeno más importante en la vida reproductiva de la mujer, disminuye, se producen múltiples cambios a nivel cardiometabólico, que ya los conocemos, pero vamos a repasarlos un poquito, como el aumento de la incidencia en factores de riesgo como hipertensión, trastornos en los lípidos, y cambia el perfil lipídico hacia uno más bien aterogénico. Vamos a hacer un poquito de zoom acá. Comienza todo el remodelado vascular, con mayor incidencia de hipertensión, que acá, digamos, la perla es la disfunción endotelial, que responde a muchísimos síntomas, sobre todo, por ejemplo, enfermedad coronaria que sufren las mujeres en esta etapa de su vida. Cambios cardiometabólicos también, que incluyen la insulinoresistencia, el aumento de la incidencia en la diabetes, y los trastornos del sueño, como vemos que ya están reconocidos como factores de riesgo en la menopausia, ¿sí? Ahora bien, hoy el tema, digamos, especial, puntual, que vamos a ver es sueño, que, como decía, los cardiólogos por lo general no sabemos cómo abordarlo, muy pocos lo interrogan, no lo tienen en cuenta en esta etapa de la vida. Entonces vamos a ver un poquito los síntomas no cardiológicos, ¿sí?, de las mujeres durante esta etapa, que vamos a ver que están relacionados entre sí y aumentan el riesgo cardiovascular también de las mujeres, ¿sí? Síntomas típicos son los trastornos cognitivos, ¿sí?, estos olvidos frecuentes, el no me acuerdo para qué fui hasta la habitación, no me acuerdo qué quería ir a buscar, y vuelve, ¿sí? Los síntomas SGM que ven acá son los síntomas genitourinarios de la menopausia, los trastornos del sueño, los cambios cardiometabólicos que nombramos recién, los síntomas vasomotores, la presencia de mialgia ciatral, que esto es una consulta sumamente frecuente en las mujeres cuando empiezan a decir me duele todo y no sé por qué. Terminan a veces con diagnósticos de fibromialgia, cuando en realidad lo que pasa es toda esta conjunción de síntomas que, como les decía, van paseando por distintos especialistas y no llegan a un diagnóstico concreto. Aumenta la incidencia de depresión, trastornos en el estado de ánimo, ¿sí? No es solamente signos de depresión mayor, sino mayor irritabilidad, digamos, falta de capacidad para concentrarse y demás. Cambios en la libido, esto igualmente hoy no vamos a hablar, se queda de piel y mucosas, y otros trastornos endocrinológicos, como por ejemplo la osteoporosis, que aumentan su incidencia. Entonces, estos síntomas, como les comentaba, tenemos que tener en cuenta que comienzan mucho antes de la definición propia de menopausia, ¿sí? Ahora bien, veamos la incidencia, la prevalencia, perdón, de los síntomas en las mujeres. Este es un estudio sumamente interesante que reunió más de 20 estudios a nivel global, ¿sí?, de síntomas reportados por las mujeres, y fíjense ustedes cómo los síntomas somáticos, psicológicos, urogenitales y cognitivos se reportan en más del 50% de las veces, y estos síntomas muchas veces van en conjunto, ¿sí? Como les decía, los síntomas vasomotores, trastornos del sueño, heart discomfort, o sea, tienen dolores pericordiales que no los logran definir, aumenta la incidencia de cefaleas, como les decía, los dolores musculares y articulares, y ojo con este punto, porque muchas de estas mujeres requieren tratamiento con estatinas, ¿sí? Y es muy típico que en la consulta ya refieran que les duele, digamos, todo el cuerpo, porque me lo dicen así, entonces tienen resistencia a tomar, por ejemplo, medicación. Entonces,
son conversaciones, explicaciones que tenemos con estas pacientes que, la verdad, una consulta a veces de 15 minutos no alcanza, ¿sí? Bueno, como les decía, depresión, ansiedad y irritabilidad, trastornos, bueno, de la esfera urogenital y dificultades en la concentración y en la memoria. Ahora bien, veamos la incidencia de estos mismos síntomas a nivel mundial. Este es un estudio, la verdad que muy impresionante, porque fíjense ustedes cómo estos distintos grupos sintomáticos, reportados en mujeres en distintos lugares del mundo, varían entre sí de forma significativa. No es lo mismo la incidencia, perdón, la prevalencia de trastornos del sueño en países desarrollados que subdesarrollados, la presencia de síntomas vasomotores o de trastornos depresivos. Y acá es donde entra la hipótesis de que si bien hay una influencia hormonal, claramente está demostrada, es indiscutible, también, digamos, todo el contexto psicosocial de la paciente tiene mucha influencia en los síntomas que presenta, ¿sí? Y esto es algo a tener en cuenta. Ahora bien, como les decía, disculpen que me acomodo, como les decía, tenemos que considerar que estos síntomas pueden estar presentes mucho antes de la edad considerada típica entre los 45 y 55 años de las pacientes menopáusicas, ¿sí? Fijémonos, esta es una curva, vamos a ver, por ejemplo, la azul, justamente, que los trastornos del sueño, que es la que nos trae hoy, al menos 2 o 3 años antes ya comienzan a reportar, ¿sí? Durante la transición menopáusica, trastornos en el sueño. Los trastornos cognitivos, fíjense este pico que hace, mucho más significativo antes del, digamos, final del periodo menstrual, y cómo los síntomas vasomotores vienen mucho después. Entonces, ¿qué pasa? Habitualmente estas pacientes no consultan, obviamente, en cardiología por trastornos del sueño o trastornos cognitivos, y recién lo hacen cuando digamos, emergen los factores de riesgo coronario, ¿no? En la patología. Por lo tanto, cuando uno comienza a hacer un interrogatorio, una anamnesis de una paciente que interpretamos que está en perimenopausia, es sumamente importante que estos factores los tengamos en cuenta a la hora de evaluar a la paciente en consultorio. Y no es menor, como vemos acá, los síntomas depresivos que van en conjunto muchas veces con este grupo de síntomas. Perdón. Bien, ahora bien, vamos a hablar puntualmente de estos 3 grupos, los síntomas vasomotores, los trastornos del sueño. Voy a dar dos o 3 palabras nada más, para darle luego lugar a Facundo, obviamente, y cambios en el estado de ánimo y depresión. Estos 3 síntomas es importante tenerlos en cuenta porque están relacionados entre sí. A veces ocurren de forma aislada y a veces no, y se potencian, ¿no?, en su presentación. Los síntomas vasomotores tienen un origen central a nivel del sistema nervioso central. Bueno, y en esto Cecilia sabe mucho más que yo, de neurociencias, pero bueno, ella tal vez me pueda dar su mirada después. Todo esto surge acá por este cambio en el feedback que se produce estrogénico a nivel del núcleo infundibular, que hay un cambio en el eje hipotalámico pituitario que deja de tener esta sensibilidad, y la expresión de neuroquininas forma un rol fundamental en este desbalance en el que genera los síntomas vasomotores, ¿sí? Se suma además que encontramos aumentos en los niveles en esta paciente, ¿no?, de norepinefrina, disminución de serotonina y una upregulation de los receptores serotoninérgicos. Y todo esto va de la mano en la generación de estos hot flashes que tienen las pacientes. Solo un dato de color, no es que nosotros alguna vez lo vayamos a recetar o indicar, pero sí es importante conocerlo, que se está desarrollando actualmente, está en fase 3B, esta droga es el fezolinetant, que ya se han probado otras que fueron descartadas, pero este en particular, que es un antagonista no hormonal de los receptores de neuroquinina B, tiene muy buen efecto, muy buen resultado en el tratamiento de los síntomas vasomotores, y es importante porque es un tratamiento no hormonal, ¿no? Y muchas pacientes que tal vez no puedan recibir, por sus antecedentes, por ejemplo, oncológicos, no puedan recibir un tratamiento hormonal en la perimenopausia, van a poder tener esta opción, o lo mismo pacientes con enfermedad tromboembólica o lesión de alto riesgo cardiovascular, tienen esta opción.
en desarrollo. Así que es algo a tener en cuenta que probablemente lo empecemos a escuchar nosotros como cardiólogos mucho más. Ahora bien, sabemos que entonces el origen es central, ¿sí? Tiene una explicación claramente biológica. Vamos a ver qué pasa en su relación con el resto de los síntomas. Entonces, los síntomas vasomotores, conocidos como sofocos, calores, hot flashes, y que se representan sobre todo con estos síntomas de sudoración nocturna, se presentan en más del 70% de las mujeres durante la transición menopáusica. O sea, es tremendo, ¿sí? Y de ellas, 1/3 los presentan de moderados a severos. La duración es variable, está descrito que duran, y esto es importante que lo sepamos, entre 7 a 10 años, y es aún mayor si los síntomas son leves, y está reportado que entre un 10 a un 15% persiste con síntomas por más de 10 a 15 años. O sea que no sería raro encontrarnos con una paciente mayor de 60 años, ¿sí? O mayor de 65 incluso, que todavía persiste con esto. ¿Por qué es importante? Porque la edad de corte, el tratamiento hormonal, es de 60 años, ¿no es cierto? Entonces, eso obviamente que puede estar en revisión en cualquier momento, pero digamos, si tenemos una paciente que persiste con síntomas, hay que pensar en otras opciones terapéuticas, aunque tenga más de 60 años factores. Hablar para un cardiólogo de esto, bueno, es algo medio innovador, ¿eh? Así que vamos a meternos un poco en el mundo climatérico. Bueno, entonces esto es importante que tengan el dato, porque ahora voy a hacer otra referencia, ¿sí? El 80% de las mujeres tienen síntomas de depresión porque refieren que puede estar asociado a la misma presencia de los síntomas vasomotores, ¿no? Que es un gatillo que las mujeres viven mal, con pésima calidad de vida y lógicamente van a estar, ¿sí? Con algún síntoma que identifiquemos probablemente de depresión. Pero no significa que sea depresión mayor, ¿eh? Bueno, entonces en pacientes con síntomas vasomotores severos, acá es donde estamos, o sea, es nuestro terreno, lo que nos interesa a nosotros a veces como cardiólogos, es que se asoció mayor prevalencia de aterosclerosis coronaria subclínica, hasta en un 34%, en este estudio que se evaluó a los pacientes con angiotomografía coronaria. Increíble, con un odds ratio de 1.33. Y en aquellas pacientes que tenían síntomas de más de 5 años de evolución, ese odds aumentaba a 1.53. ¿Sí? Para considerar, o sea, no subestimemos a las pacientes que nos relatan estos síntomas cuando vienen al consultorio. Y el 30% de las pacientes con síntomas vasomotores desarrollan hipertensión. Bien. Ahora, trastornos del sueño, voy a decir solo estas 4 cositas hasta que venga Facundo, para que nos pongamos un poco en tema. O sea, el 40, yo acá puse 40-60, pero está reportado a veces un poquito menos. De las pacientes reportan algún trastorno que es significativo, o sea, significativo es que les altera la calidad de vida, ¿sí? En América Latina está reportado hasta un 57% de las mujeres con trastornos del sueño en la menopausia. Este es un artículo muy lindo que se dio en todo el cono sur, 57%, es mucho, ¿sí? Entonces, cuando se evaluó si era un problema de edad o de menopausia, o sea, asociado específicamente a la disminución estrogénica, en el estudio SWAN, en un subestudio, demostraron que el 40% se asoció a la transición menopáusica independientemente de la edad, ¿sí? También son números altos. Y más frecuente, el síntoma más frecuente son los despertares nocturnos. Ahora, ¿qué pasó? Evaluaron, bueno, ¿qué pasa con el riesgo cardiovascular? El sueño, en un subestudio de estos que les comentaba, demostró que aumenta el riesgo cardiovascular independientemente de la presencia de síntomas vasomotores, ¿sí? 2 palabras de trastornos cognitivos y del estado de ánimo. Bueno, lo mismo, las mujeres, como decía, en un alto número, digamos, de prevalencia, reportan, como les decía previamente, olvidos frecuentes, niebla mental o la dificultad para concentrarse, cambios en el estado de ánimo, como irritabilidad, entre un 45 y 68, aunque leí en otro artículo, hablaban en un 20 o un 30%, síntomas de depresión, perdón. Y esto es importante, bien, porque se plantea lo que es la hipótesis del efecto dominó. Es decir, que la presencia de síntomas vasomotores es lo que genera trastornos del sueño, que a su vez genera, ¿sí?
estos trastornos cognitivos por la supresión del sueño y los síntomas depresivos. Si bien esta hipótesis es muy atractiva, porque en algunos casos, digamos, puede dar respuesta y justifica los síntomas de las pacientes, es igualmente controvertida y no es generalizable porque existen trastornos del sueño sin síntomas vasomotores, ¿sí? Como les nombraba previamente. Pero lo que sí es importante de esta hipótesis es que hay que interpretar que las pacientes tienen más de un síntoma y vienen con una bolsa llena de síntomas, de cosas que tenemos que atender. Si bien somos cardiólogos en la consulta, siempre surgen relatos de las pacientes de cómo se altera su calidad de vida y tenemos que al menos saber derivarlas con el especialista apropiado, ¿sí? Entonces, como les decía, tanto el sueño como los síntomas vasomotores y las alteraciones cognitivas y el estado de ánimo generan un deterioro significativo en la calidad de vida de las mujeres y además aumentan el riesgo cardiovascular, porque están asociadas entre sí, asociadas a aumento del riesgo cardiovascular. Entonces, ¿cómo las podemos abordar desde el punto de vista cardiológico, no? Y yo lo primero que me preguntaba, sobre todo cuando veo a estas pacientes en el consultorio, ¿qué hacemos en 20 minutos que nos dan en el sanatorio? Es imposible, pero bueno, por lo menos saber escuchar, darles un espacio de escucha y como les decía recién, tener, digamos, saber derivarlas a tiempo y no dejar como que es algo que se explica, ¿no? Que a veces dicen, bueno, ya va a pasar, y no pasa. La verdad que las pacientes necesitan un tratamiento que sea apropiado. Entonces, desde el punto de vista cardiovascular, tenemos que valorar el riesgo cardiovascular de estas pacientes, hacer un diagnóstico precoz y tratamiento intensivo de los factores de riesgo coronarios. Recordemos que estas mujeres siempre están en un estatus un poquito más alto de riesgo cardiovascular solo por la presencia de menopausia, sobre todo si las pacientes son candidatas a recibir terapia hormonal de reemplazo, o sea, terapia hormonal de la menopausia, tenemos que evaluar la presencia o no de ateromatosis subclínica, evaluaciones funcionales, detectar si presentan enfermedad coronaria asintomática, por ejemplo, a la hora de decidir un tratamiento o no, evaluar siempre el perfil tiroideo y una evaluación metabólica completa, ¿sí? Desde el perfil tiroideo hasta la presencia o no de insulinoresistencia, si no tienen hecho un diagnóstico correcto de diabetes, si ya hay presencia de estatosis hepática, de lipidemias no tratadas, etcétera, ¿sí? Y fundamentalmente motivar cambios en el estilo de vida y hábitos saludables, indicar ejercicio físico que es fundamental. Por eso puse, para recordar un poquito esta imagen de los 8 esenciales que siempre tenemos que recordar cuando estamos en la consulta con las pacientes. Obviamente, dentro del abordaje, saber la historia, no lo puse acá porque ya es casi una obviedad para nosotros, pero recordarle a todos, siempre interrogar sobre la historia obstétrica y ginecológica de la paciente, la presencia o no de enfermedades autoinmunes, que también cambian el riesgo de estas pacientes, ¿sí? Ahora bien, yo solo quería hacer 2 palabritas de esto, es más digamos, del consejo de psicosociales, tanto de mi terreno, pero es fundamental que sepamos que existen terapias no hormonales, no farmacológicas, que está bueno recomendárselas a las pacientes y que tienen evidencia de tener buena respuesta en los síntomas que presentan, ¿sí? Acá, bueno, van a ver en esta escala de colores lo que no es efectivo, lo que es mixto y lo que es realmente tiene evidencia de efectividad. Por ejemplo, las terapias cognitivas, tanto para los síntomas vasomotores, los trastornos del sueño, la disfunción sexual, los trastornos cognitivos, ¿sí? Mindfulness, por ejemplo, bueno, y los síntomas depresivos. Obviamente, indicar el ejercicio físico, fundamental, y la yoga que está ahí. El concepto básicamente es un abordaje integral de la paciente, ¿sí? Bueno, a ver si ahora se pasa la imagen. Ahí va. Entonces, encontré esta pequeña definición que me gustó, que es para recordar que estamos siempre frente a una paciente que requiere un abordaje integral, como me gusta decir a mí. La menopausia puede estar acompañada de síntomas sustanciales, disruptivos y cambios en la salud que requieren, yo diría acá, que alteran la calidad de la vida de la paciente, que requieren atención especializada y una intervención adecuada a cada mujer, o sea, un abordaje y un tratamiento individualizado a cada paciente. Entonces, para terminar, y dígame si estoy bien de tiempo,
Para terminar, me Muy gustaría bien, venís muy bien. Ay, muchas gracias. Bueno, les voy a contar, solamente esto es un puntapié, la idea no era contarles la historia completa de cómo se presentan típicamente estas pacientes al consultorio. Este es el caso de una paciente real en su primer consulta. Es una paciente de 57 años que consulta por un dolor precordial incaracterístico. Me decía, me arde a veces no, siento como una puntada. No estaba asociado a clase funcional, ocasionalmente de aparición variable. No podía definir si le pasaba en algún estado específico, en alguna situación. Pero bueno, por suerte consultó. En la anamnesis tenía antecedentes, digamos, obstétricos, pero sin complicaciones, 2 embarazos y 2 partos normales, su menopausia a los 53 años. Ella refiere que todavía persistía con ciertos calores que se los aguantaba, no estaba medicada y su médico tratante, digamos, especialista, había decidido tampoco tratarla. Sedentaria, no tabaquista, tenía problemas para conciliar el sueño, especialmente con algunos despertares nocturnos. Cargaba, digamos, con un problema familiar importante que le generaba mucho estrés. Tenía además caída del cabello, que para ella era algo realmente importante. Estaba normopeso en ese momento, normotensa, y venía medicada con levotiroxina 88 microgramos y clonazepam 0,5, que refiere que su médico previo se lo había indicado para dormir. Entonces, acá surge la pregunta que le vamos a hacer a Facundo. ¿Consideran que esta paciente estaba bien medicada? ¿Le damos relevancia a estos síntomas? ¿Qué podemos hacer por esta paciente? Bueno, claramente, y esto es tal vez para discutirlo después, se le hizo un abordaje completo, biológico, la paciente obviamente presentaba todavía síntomas menopáusicos, pero me gustaría saber después qué es lo que opinan de cómo podríamos haber seguido. Ahora bien, para despedirme y agradecerles la participación, los invito a los que están desde su casa a escanear este QR, que es nuestro registro que se acaba de lanzar sobre cardiopatías en el embarazo. Y este año es uno de los años más importantes, dado que cumplimos 20 años del área, y quería mostrarles acá que muchas de ustedes que están mirando deben estar en esa foto, la foto de las primeras cardiólogas fundadoras, y como dice la responsable de que yo esté en este área, que somos unos románticos, yo quiero agregar que además tenemos un exceso de entusiasmo, todos los que empezamos a participar del área, así que muchísimas gracias. Gracias, Marian. Muchas gracias, Mariana. Excelente tu presentación, ¿eh? Gracias. Felicitaciones. Bueno, ya lo tenemos acá conectado a Facundo, el doctor Facundo Nogueira, que además, como lo dije anteriormente, es director del Departamento de Sueño del Hospital de Clínicas y es miembro de nuestro Consejo de Aspectos Psicosociales. Facu, es todo tuyo ahora. El Muchas gracias. Como dice Julio. Me entregan la pantalla caliente. Sí, si le respondés a Mariana, porque te dejó varias pelotitas en la cancha, ¿eh? No una. A ver. A ver si se ve. Ahí se ve bien, ¿no? ¿Se ve bien ahí la...? Sí. Bien, perfecto. Bueno, buenísimo. Sí, digamos, el sueño, sin ninguna duda, ¿no? Digamos, ¿qué voy a decir yo, no? Que el sueño es importante en nuestras vidas. Estoy más que convencido. Hay evidencias de sobra de que dormir bien nos hace vivir mejor, nos hace vivir más tiempo y nos hace padecer menos enfermedades, gastar menos plata a nosotros, al Estado y al sistema de salud. Así que claramente tenemos que invertir tiempo y energía en tratar de mejorar nuestra calidad de sueño. Pero hoy lo que me han pedido que hables específicamente del riesgo cardiovascular en las mujeres con apneas obstructivas del sueño. La apnea obstructiva del sueño se ha pensado siempre o se ha considerado como una enfermedad del hombre, ¿no? Como una enfermedad del paciente obeso y una enfermedad del hombre. Y bueno, no tengo conflictos de interés para esta presentación,
Pero bueno, vamos a ver que no es tan así. La apnea del sueño, ya saben todos, es la presencia de interrupciones repetitivas del flujo aéreo producto de la obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Con persistencia del esfuerzo inspiratorio. Esto es por colapso de la faringe, y esto ocasiona caída en la oxigenación e interrupción del sueño, de la continuidad del sueño, con la aparición de microdespertares. Es un cuadro clínico en el cual el que se da cuenta que lo está padeciendo es fundamentalmente la persona que acompaña al paciente, y acá ya hay un desvío, porque en general la mujer suele estar mucho más atenta de lo que pasa con la pareja y lo que pasa con el resto de la familia que lo que solemos hacer los hombres, que estamos un poco más en nuestro mundo. Entonces también este es un factor que hace que sea más fácil que una mujer esté atenta a lo que le pasa a su pareja durmiendo, y que si tiene apneas, a que sea al revés, ¿no es cierto? Es una patología, es una enfermedad altamente prevalente en la población general. Vamos a ver después qué pasa entre el hombre y la mujer, pero globalmente la prevalencia estimada es de un 23.7%, es una monstruosidad, ¿sí? Busquen alguna otra enfermedad crónica que tenga esta prevalencia, y es muy difícil encontrar una enfermedad crónica que tenga una prevalencia mayor que esta. Esto implica que 936 millones de personas padecen apneas del sueño, y si uno se pone un poco más exigente y piensa en la apnea moderada severa, bueno, cerca del 11% de la población tiene la apnea, que encima es preocupante porque es la apnea que se asocia a más riesgo cardiovascular. ¿Sabemos por qué se produce la apnea? Básicamente por el depósito tiene que ver con la estrechez de la faringe, y el factor de riesgo más importante es la obesidad, es el exceso de peso. 70% de los pacientes que tienen apneas tienen exceso de peso, pero hay un 30% de pacientes delgados que tienen apneas, con lo cual el ser delgado no excluye la posibilidad de que alguien tenga apnea del sueño. Y esto se produce básicamente por el depósito, requiere que se deposite tejido graso en el cuello, en la lengua, a los costados de la faringe, y esto es lo que va a colapsar la garganta. Y esto ocurre fundamentalmente en los hombres y en las mujeres posmenopáusicas, ¿sí? Porque, bueno, básicamente por el tipo de disposición o distribución del tejido adiposo, que es distinto en el hombre y la mujer, salvo en la posmenopausia, que la distribución del tejido adiposo en la mujer se convierte en un patrón androide, tal como nos ocurre a los hombres, y eso explica por qué la prevalencia de la apnea del sueño se incrementa significativamente después de la menopausia, y siendo equiparable a la del hombre. En el hombre más o menos es un 17 y un 34% la prevalencia de apnea del sueño, en la mujer es cerca de la mitad, 6.5 a 17%. Y en la posmenopausia, como dije antes, se equipara la prevalencia, esto tiene que ver fundamentalmente con los cambios hormonales y con los cambios en la distribución del tejido adiposo. Y esta predominancia 2-1 en hombres, en la posmenopausia se pierde. De todos modos, la consulta de las mujeres en la clínica del sueño todavía son mucho más bajas que esta prevalencia que está representada. Y esto tiene distintas explicaciones, que tiene que ver en parte con lo que decía al principio, ¿no? Que es la mujer la que está más atenta a lo que le pasa al resto de la familia que lo que suele hacer el hombre. No en todos los casos, pero suele ser así. Y hay diferencias que explican esta diferente prevalencia, que tiene que ver con características anatómicas, con la disposición del tejido graso, con la influencia hormonal, fundamentalmente antes de la menopausia, con las diferencias en los patrones del sueño y en las quejas sobre sueño. Pero también, digamos, hay una... Es menor la tasa de mujeres que, aún teniendo síntomas, consultan, son estudiadas y terminan siendo tratadas. Este es un estudio muy interesante, hecho en Europa, es un estudio multicéntrico, un estudio de cohorte, fíjense de la cantidad de años, son 13-14 años de seguimiento, 4.900 hombres y 5.900 mujeres, y lo que evaluaron es, a lo largo de todos esos años de seguimiento, cuántos de los pacientes que tenían síntomas compatibles con trastornos respiratorios del sueño, es decir, que roncaban o que tenían somnolencia, habían sido a lo largo del tiempo finalmente estudiados. Y fíjense que de los hombres el 25% había sido estudiado y las mujeres el 14%. Y los que habían recibido tratamiento entre los hombres eran el 17% y las mujeres el 11%, y los que estaban bajo CPAP era el 6% de los hombres y el 3% de las mujeres. O sea que, aún teniendo síntomas compatibles en la mujer, el acceso al diagnóstico y al tratamiento sigue siendo, por distintos motivos, muchos de los cuales no conocemos, más bajo, significativamente más bajo que en el hombre. Ahora, ¿qué pasa con la enfermedad cardiovascular?
Sabemos perfectamente que la apnea del sueño, esto lo hemos discutido, hemos hecho hace poco un webinar y estuve hace poquito en el Congreso de Prevención Cardiovascular hablando de riesgo cardiovascular. La apnea del sueño produce hipoxia intermitente, produce fragmentación del sueño y genera cambios en las presiones intratorácicas por esto de estar respirando, haciendo fuerza para respirar con la faringe ocluida. Eso va a generar estrés oxidativo, activa el sistema nervioso simpático durante la noche, que sabemos que debiera estar cancelado y durante la noche se activa por producto de las apneas. Hay, digamos, hay una estimulación del eje hipotálamo pituitario y adrenal, ¿sí? Con hiperaldosteronismo secundario, y hay un aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo y de la precarga del ventrículo derecho. Esto por lo que tiene que ver con la caída significativa de la presión negativa dentro del tórax, o para decirlo que se entienda mejor, la presión negativa se hace mucho más negativa producto de esta obstrucción, lo cual modifica la condición mecánica del corazón, porque se tiene que, digamos, se ve sometido a una presión negativa que lo rodea y eso afecta su mecánica. Esto va a generar elevación de la presión arterial, disregulación metabólica, inflamación sistémica, disfunción endotelial, disfunción miocárdica y la miríada de trastornos cardiovasculares con los cuales se ha asociado la apnea del sueño: hipertensión, diabetes tipo 2, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, arritmia, insuficiencia cardíaca. Para hacer bueno, también, digamos, de la mano de estos tres factores, se estimula el cronotropismo, el inotropismo y aumenta el trabajo cardíaco, sumado al hecho de que este aumento de la demanda por el aumento del trabajo se suma a la hipoxia miocárdica y esto genera sufrimiento miocárdico directo. Y los fenómenos disautonómicos, junto con los fenómenos de braditaquicardia que se produce, como vamos a ver ahora, esto genera irritabilidad cardíaca y, bueno, de la mano de esto aumenta el riesgo de enfermedad coronaria, arritmias e insuficiencia cardíaca. Este es un trazado típico de un paciente con apneas del sueño. Fíjense cómo la presión arterial sistólica después de que termina el evento, que es en el momento en el cual se produce un micro despertar, que es lo que termina el evento, y se genera una descarga simpática significativa. Fíjense cómo se incrementa significativamente la tensión arterial sistólica. ¿Sí? Y bueno, y esto es lo mismo. Aquí fíjense cómo los registros de tensión arterial sistólica en los momentos en los cuales el paciente entra en fase REM de sueño, que es cuando tiene más hipoxemia, cuando tiene más eventos, fíjense cómo se incrementan significativamente. De hecho, tener apneas del sueño exclusivamente en fase REM de sueño, ¿sí? Que es la apnea del sueño REM dependiente, en la cual los eventos se producen solamente en REM, o en REM aparece más del doble de eventos que en el resto de las fases de sueño, eso solo ya se asocia a mayor riesgo de hipertensión arterial. ¿Okay? Bueno, y esto también es el swing de la presión arterial acompañando a las pausas respiratorias. Después de cada finalización de una pausa respiratoria, sube la tensión arterial. Y esto es lo que les decía antes, ¿no? Esta es la frecuencia cardíaca, fíjense el fenómeno de braditaquicardia siguiendo a cada evento respiratorio. Durante la apnea baja la frecuencia cardíaca, en la recuperación de la apnea la frecuencia cardíaca sube. Y esto genera una gran irritabilidad para el aparato cardiovascular y es un motor para el desarrollo de arritmias. Bueno, rápidamente, la apnea del sueño se asocia a hipertensión arterial, triplica el riesgo de hipertensión arterial y la hipertensión arterial se ve en el 60% de los pacientes. Casi todas las series muestran este número, 60%. 6 de cada 10 pacientes con apneas tienen hipertensión arterial. Y cuando hablamos de hipertensión arterial resistente, la principal causa, la causa número 1, que explica la hipertensión resistente, es la apnea del sueño, 64%. Fíjese, por lejos es la causa más frecuente. La segunda es la hipertensión primaria, o sea que no hay causa. Y la segunda causa, en realidad, primaria, que es el hiperaldosteronismo primario, la prevalencia es del 5%. O sea, claramente hoy tener un paciente con hipertensión resistente y no ver si tiene apnea del sueño es considerado mala praxis, ¿no? Con las arritmias ocurre algo parecido, la fibrilación auricular, la ectopía ventricular y la taquicardia ventricular, pero fundamentalmente la fibrilación auricular son arritmias íntimamente ligadas con la apnea obstructiva del sueño. La ACV también ve incrementada su prevalencia y su incidencia. Cuando uno tiene más de 20 apneas por hora, fíjense los ratios de 3.83 para la prevalencia de apneas del sueño, de ACV, y de 4.5 para la incidencia de ACV. O sea, aumenta más de 4 veces el riesgo de padecer ACV el tener apneas del sueño moderado o severo.
Con respecto a la insuficiencia cardíaca, el 7 de cada 10 pacientes con insuficiencia cardíaca, con FEI alterada, tienen trastornos respiratorios del sueño. Y acá lo que uno ve es que un tercio de los pacientes tienen, digamos, no tienen trastornos del sueño. Un tercio tienen predominancia de apneas centrales y un tercio tienen predominancia de apneas obstructivas. Entre los que predominan las apneas centrales, bueno, ahí son pacientes de mayor edad, con mayor incidencia de FA, con menores niveles de PCO2 y se los anticipo, con peor fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y los pacientes con apneas obstructivas son pacientes con mayor peso, con mejor función sistólica y que desaturan más. Facundo, perdona, ¿crees que en Sí. 2 minutitos podrás terminar para tener un espacio para preguntas? No, pero Ok. bueno, termino cuando me digan, no hay problema. Ahora trato de mostrarlo más rápidamente. No hay problema. Bueno, y de la mano de esto, pasa que arranqué y 33. Bueno, ok, no hay problema. Ahora ya lo termino. Y esto es son las tasas de mortalidad, ¿sí? La tasa de mortalidad, en la medida que la apnea del sueño es más grave, la sobrevida es todavía se ve mucho más comprometida. Ahora, esto sirve para todos. Bueno, claramente no hay diferencias entre el hombre y la mujer, que es lo que vamos a ver ahora muy brevemente. En cuanto a la hipertensión arterial, la prevalencia de apneas del sueño en hipertensión en hombres es mayor que en mujeres, 47 versus 26%. El patrón non-dipper se asocia a apneas del sueño en ambos sexos, pero la hipertensión es más prevalente en las mujeres después o durante o en el periodo perimenopausia, ¿sí? Que digamos, es más tardía que en los hombres. Y en las mujeres se asocia a mayor nivel de desaturación y rigidez arterial. Digamos, y en un estudio prospectivo de apneas del sueño no tratadas, con un estudio de corte a 7 años, los pacientes los hombres tenían formas más severas de apneas del sueño, desarrollaban formas más severas de hipertensión arterial, y el índice de apneas-hipopnea se asociaba a hipertensión arterial solo en hombres. Esto es un dato muy controvertido porque hay otros estudios que, bueno, muestra lo mismo, muestra que el índice de apneas-hipopneas, como está acá, el RDI o Respiratory Disturbance Index o índice de apneas-hipopneas, en la mujer en este estudio no se asoció con mayor riesgo de hipertensión arterial, sí en hombres, 2.4, fíjense el intervalo de confianza, pero en otro estudio sí. En otro estudio, y esto es lo que nos pasa mucho en investigación clínica, ¿no? Los resultados son muchas veces contradictorios y tienen que ver con factores o cuestiones metodológicas. Y con respecto a la respuesta de la hipertensión, al tratamiento, la mejoría de la hipertensión arterial cuando uno trata la apnea del sueño, es un estudio multicéntrico, un metaanálisis de estudio multicéntrico. Son todos estos estudios, pero fíjense que solamente en 5 estudios había más de 20% de mujeres. Y esto es algo que pasa mucho. La mujer está subrepresentada en los estudios de investigación en apneas del sueño, con lo cual eso limita la extrapolación de los resultados a las mujeres, ¿no? Que en general la mayoría de los estudios involucran más hombres que mujeres. Esto lo vamos a pasar. Los resultados, esto también lo vamos a pasar. Y esto, bueno, este es un dato que muestra que los pacientes con apneas del sueño que son tratados con CPAP mejoran cuando usan el CPAP más de 4 horas por noche. En esos casos sí la respuesta es estadísticamente significativa en términos de disminución de la hipertensión arterial y de la aparición de eventos cardiovasculares. Y eso es un dato muy importante porque van a haber muchos trabajos en los cuales por ahí no son concluyentes o muestran que no hay efecto positivo con el uso del CPAP, pero en realidad lo que ocurre ahí es que el paciente no usa el CPAP y si uno no usa el tratamiento, por supuesto, no va a ser efectivo. Entonces, con respecto al uso del CPAP, los resultados, digamos, son modestos. Esto tiene que ver con algunas cuestiones metodológicas. En general, los estudios no están controlados con tratamiento farmacológico. Muchas veces no se considera la adherencia al tratamiento y, por supuesto, la hipertensión arterial digamos, reconoce múltiples causas que muchas veces no son consideradas en los estudios y en las mujeres no están suficientemente representadas, pero aún así no hay diferencias con respecto a los hombres. En la insuficiencia cardíaca, esto es algo, lo pasamos rápidamente, esto es algo interesante, porque tiene un patrón distintivo en la mujer. La mujer tiende a desarrollar una insuficiencia cardíaca a una edad más avanzada que en el hombre, como ocurre con el resto de los eventos cardiovasculares. Bueno, pero la mujer
desarrolla una insuficiencia cardíaca con FEI conservada en forma más frecuente que en el hombre. ¿Sí? Claudica más el corazón, desarrolla más insuficiencia cardíaca con FEI conservada, más la mujer que el hombre. Y desarrolla mayor grado de disfunción diastólica. ¿Sí? Esta es la comorbilidad cardiovascular que más afecta a la mujer cuando uno lo compara con el hombre. ¿Sí? La mujer con SAOS moderado severo desarrolla incluso mayor deterioro de la función sistólica, y esto se correlaciona también con las variables de saturación. Y cuando, bueno, esto lo pasamos también. Y bueno, esto ya estamos terminando. Este es un estudio prospectivo, estudio de cohorte, el Sleep Heart and Health Study, es un estudio de cohorte clásico de la apnea del sueño, que trató de investigar si la apnea moderada es un factor de riesgo para presentar enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca. Se reclutaron casi 2.000 hombres y 2.500 mujeres mayores de 40 años sin enfermedad previa, seguidos 8 años. El factor de exposición era tener un IAH mayor de 15 y el outcome era o enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca. Y lo que se encontró es que en los hombres sí tener apneas del sueño implicaba un mayor riesgo de padecer eventos cardiovasculares o mortalidad cardiovascular, pero en las mujeres no. Y en la insuficiencia cardíaca lo mismo. El grado de significancia se veía en los hombres y no en la mujer. Y bueno, ¿por qué el impacto menor significativo en las mujeres? Bueno, por un lado hay una baja prevalencia de apneas severas en mujeres, menor que en la del hombre. Eso también limita la exposición a la enfermedad, y también tienen menos tiempo acumulado de exposición a la apnea, dado que aparece más tardíamente en las mujeres. Hay diferencias hormonales que modulan el impacto de la apnea del sueño, y bueno, seguramente hay un efecto protector del sexo femenino, dado por las hormonas, al daño cardiovascular inducido por la apnea del sueño. Y hay, por supuesto, características fisiopatogénicas distintivas. Hay menor activación simpática en los microdespertares, hay diferencias fisiológicas en la respuesta al estrés respiratorio nocturno. La mujer tiene menor respuesta ventilatoria y cardiovascular a los arousal, que son a los microdespertares que terminan los eventos. Y los hombres tienden a desarrollar una mayor masa ventricular, generan mayor hipertrofia ventricular ante el aumento de la presión intratorácica, lo cual puede generar mayor claudicación del ventrículo izquierdo. Y por último, ahora sí, el último aspecto es en la mujer embarazada. La apnea del sueño no tratada ha sido asociada con mayor incidencia de complicaciones del embarazo: la preeclampsia, la hipertensión gestacional, la diabetes gestacional y la morbi-mortalidad materno-infantil. Y esto es particularmente significativo cuando la mujer es obesa. Y también está demostrado, no voy a entrar en detalles, que cuando se trata precozmente este riesgo se ve reducido. Estos son algunos factores que aumentan el riesgo de padecer trastornos del sueño durante el embarazo. El más importante es la ganancia de peso y la retención de fluidos. Por último, recordemos que diagnosticar la apnea del sueño es extremadamente simple. Estos métodos polisonográficos complejos con el paciente durmiendo en el laboratorio hoy son reemplazados por estudios hechos en domicilio con equipos portátiles muy precisos y con mínimo impacto en la calidad del sueño. Para concluir, la presencia de apneas del sueño aumenta significativamente el riesgo de enfermedad cardiovascular y la mortalidad. La hipertensión es la principal comorbilidad en pacientes con apneas. El tratamiento con CPAP ayuda a reducir el riesgo. Los estudios disponibles incluyen en general un porcentaje limitado de mujeres. La mujer está subrepresentada en los estudios de pacientes con apneas del sueño, y el impacto cardiovascular de la mujer también está subrepresentado y posiblemente también subestimado. De todos modos, las mujeres, si bien tienen un mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca con FEI conservada, el compromiso cardiovascular en la mujer es generalmente más tardío, así como también es más tardía la aparición de la apnea obstructiva del sueño con respecto al hombre. Las diferencias anatómicas, hormonales, fisiológicas podrían proteger a la mujer de padecer formas graves de apneas y a su vez desarrollar complicaciones cardiovasculares, y, como dije recién, en las embarazadas la tendencia a presentar trastornos del sueño es elevada, sobre todo en presencia de sobrepeso, y esta circunstancia hace que aumente el riesgo de complicaciones durante el embarazo. Y eso ha sido todo. Gracias, Paco. Perfecto. Perdón, no sé si me pasé un par de minutos. Sí, ¿no? Bueno, perdón. No, sí, acá estoy. No, mil disculpas, pero bueno, nos habían dicho que había un tiempo, pero bueno, después nos dijeron que nos podíamos extender, así que no hay problema. Igual, creo que tu presentación fue brillante como esperábamos. Bueno, muchas gracias.
Bueno, no sé si los panelistas quieren hacer algún comentario. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación, la verdad que estuvo espectacular. Yo quería hacer un pequeño comentario, porque bueno, la mayoría de los que estamos acá somos cardiólogos, y me quedo con esto que dijo Mariana, que muchas veces nos llegan pacientes menopáusicas con alteraciones del sueño. Nosotros a veces no tenemos incorporada en nuestra historia clínica el interrogatorio, bueno, algunos médicos sí, pero la mayoría no tenemos incorporado en la historia clínica el interrogar la calidad del sueño de estas mujeres. Y quiero acotar que es fundamental que a veces nos llegan para una valoración, para ver si tienen como un apto para empezar con terapias hormonales de reemplazo o si tienen alguna contraindicación. Y me parece importante esto de saber el grado de morbimortalidad que tienen estas mujeres que tienen sofocos y tienen síntomas vasomotores severos, que son el 30%. El 80% de estas mujeres reportan algún trastorno del sueño. Entonces, si nosotros vamos a, bueno, vos lo sabés mejor que nosotros, pero la gran morbimortalidad que tiene el insomnio en la población en general y sumado a las mujeres menopáusicas, la pregunta o la acotación va a esto. Sabemos que la terapia hormonal de reemplazo disminuye en un 30% cuando está bien indicada la morbimortalidad cardiovascular, ¿no? Y hay algunos lugares donde se empezó a investigar que la terapia hormonal de reemplazo puede ser una línea de tratamiento para tratar el insomnio en mujeres menopáusicas. Entonces, parada en este lugar, quiero saber, como una recomendación a los cardiólogos en general, o vos qué pensás, o ustedes qué piensan ambos, que primero que no tengamos miedo, ¿no?, a valorar o a avalar una terapia hormonal de reemplazo cuando está bien indicada, porque disminuye el riesgo cardiovascular, pero si esta morbimortalidad ustedes creen que es sumativa, si se suma el riesgo del insomnio más el de la menopausia, y si nos tomaríamos un tiempo para empezar una terapia hormonal de reemplazo y después empezar con el tratamiento del insomnio, o lo haríamos en paralelo, ¿cómo serían las prioridades en este caso, sabiendo que es un marcador de riesgo cardiovascular grande, ¿no? No sé, para cualquiera de los dos. Sí, yo por cuestiones de extensión no hablé de insomnio, pero insomnio, la prevalencia en Argentina es del 55%, revelado hace poco tiempo por el OPSA, por el Observatorio de Psicoanálisis de Psicología Social de la UBA. 55%, es una locura. No hay ninguna enfermedad crónica en el mundo que tenga semejante prevalencia, y sabemos que el insomnio se asocia con aumento de la mortalidad, duplica el riesgo de hipertensión arterial, duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular, duplica el riesgo de enfermedad de Alzheimer. O sea, dormir menos de 7 horas aumenta el riesgo de Alzheimer. Y es un problema que va creciendo. Yo creo que, digamos, no me quiero meter, no tengo datos de que la terapia de reemplazo hormonal mejore la apnea del sueño. Hay muy poco investigado en mujeres, lamentablemente, con respecto a la apnea del sueño. Con insomnio hay algunas cosas, pero sin ninguna duda les digo que más allá de que pensemos en la terapia de reemplazo hormonal, pensemos en lo que sea, lo primero que hay que hacer es preguntarle a la gente si duerme, y si ronca, si se levanta a la mañana descansado, cuántas horas dedica al sueño, porque la realidad es que eso es un problema creciente, al igual que la obesidad. Y si no nos dedicamos a atacar esos dos factores de riesgo, bueno, la mortalidad y los gastos en salud no van a parar de crecer, y nos vamos a parar, y vamos a seguir llegando tarde siempre, porque la verdad que lo que nos pasa es que llegamos tarde, ¿no? Una persona que a los 70 años, 60 años, duerme 4 o 5 horas por día, es muy difícil modificarlo. Y hay gente que viene durmiendo poco y tomando medicamentos desde hace 20, 30 años. Y modificar eso es muy difícil, muy difícil. Gracias, Facundo. Omar, ¿querías hacer algún aporte? ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta? Buenas noches a todos. La verdad que me parecieron fantásticas ambas presentaciones, y como yo siempre remarco y creo que es muy importante, parecería que estuviéramos hablando de dos entidades separadas, y tanto la transición al periodo de menopausia como lo que hablaba recién Facundo de los trastornos que tenemos de apneas del sueño tiene una amplia correlación. Empezar a tener una visión integral del paciente es fundamental, y empezar a poder jugar en forma interdisciplinaria es sumamente importante, porque nos encontramos, como bien decía Mariana, que en el periodo de la menopausia el peso aumenta, y ahí tenemos los cambios en la compresión de la vía aérea que nos comentaba Facundo, los cambios hormonales que también están vinculados con los trastornos del sueño, y
independientemente en qué periodo nos encontremos, creo que el secreto es que cuanto antes lo podamos atender o cuanto antes podamos prevenir cada uno de ellos, va a ser sumamente relevante. O sea, sabemos que, Mariana nos lo dijo, la menopausia no comienza solamente en ese momento donde hay un cese de la menstruación por 12 meses, sino que hay un periodo previo que nosotros podemos hacer hincapié, donde podemos ya indicarle al paciente que baje su peso porque esto va a disminuir la prevalencia de apneas del sueño, que va a tener una calidad de sueño mejor y, por sobre todas las cosas, también una salud mental mucho más estable. Así que no más que felicitar a cada uno de los disertantes, que me pareció encantadora cada una de las presentaciones, sumamente interesantes. Aborda los dos puntos que a mí me encantan, así que encantado de ser parte de este evento. Muchas gracias. Ayer, Gracias. perdón, que te quería comentar algo. Ayer, mañana tengo que dar una charla para la Asociación de Medicina Respiratoria sobre la asociación entre apneas del sueño y asma. Y es exactamente lo mismo sacando a la mujer, digamos, sacando la hipertensión y poniendo asma. Es exactamente lo mismo. O sea, estos pacientes tienen obesidad, que le aumenta el riesgo de hipertensión, le aumenta el riesgo de apneas del sueño, aumenta el riesgo de asma, duplica el riesgo de asma tener hipertensión, tener obesidad. Y parece como que estamos tratando todos pacientes distintos. Y yo creo que si no hacemos un esfuerzo realmente importante, porque la menopausia es inevitable. O sea, uno puede dar terapia de reemplazo, pero la menopausia es absolutamente inevitable. Lo que es evitable es la obesidad. Entonces, que una mujer llegue a la menopausia con exceso de peso, después va a ser muy difícil que baje de peso. Va a ser mucho más difícil después de la menopausia. Entonces, creo yo que tenemos que trabajar muchísimo, muchísimo en forma intersocietaria para tratar de reducir este flagelo que es la obesidad, ¿no? Sí, Acá veo un tenemos. par de preguntas. Sí, ay, Julio, si me permitís, quería Sí, aportar, perdón, sí. Discúlpame, antes de que se distraigan con otra pregunta. Especialmente a Facundo, quería aprovechar su presencia hoy y hacerle también una consulta. ¿Qué nos recomendás, sobre esto? Nosotros habitualmente vemos pacientes que están o polimedicadas o subtratadas, ¿sí? En el momento de la consulta, por múltiples síntomas que son los que habitualmente no consultan en realidad en el consultorio cardiológico, pero los podemos detectar en estas mujeres. Por ejemplo, que están medicadas crónicamente con benzodiazepinas, que refieren que se los dieron por trastornos del sueño, como les comentaba antes en esta paciente real, ¿no? de despertares nocturnos, por ejemplo, o algunas incluso vienen también con antidepresivos y demás. Nosotros, ¿no? ¿Qué nos recomendás vos a nosotros? Desde nuestro consultorio, ¿qué podemos hacer por esas pacientes? Porque a veces, si bien sabemos que lo ideal sería retirarles esa benzodiazepina y qué opciones farmacológicas tenemos, porque si nosotros le proponemos retirársela, probablemente no vengan más, ¿sí? Están como muy incorporados el uso de las benzodiazepinas crónicamente para las pacientes, y cómo, más allá de una polisomnografía, ¿qué otras alternativas nos das para abordar a este paciente en estos, digamos, por eso decía, o polimedicadas o subtratadas, ¿no? Como para comenzar el estudio de los trastornos del sueño. Mira, el tratamiento y el abordaje del insomnio es tan apasionante como el de la apnea del sueño, ya para mí por lo menos. Y la problemática en la práctica cotidiana es peor todavía con el insomnio que con la apnea, porque con la apnea lo que hay es subdiagnóstico. Con el insomnio lo que hay es un pésimo abordaje terapéutico. Y yo te diría que recibir en el consultorio un paciente que hace 5, 6, 10 años que viene tomando clonazepam es un dolor de cabeza, porque las benzodiazepinas generan dependencia, generan tolerancia, cada vez hacen menos efecto, generan síndrome de abstinencia, que es muy difícil sacarlo, generan en un pool importante de pacientes deterioro cognitivo, y además empeoran el sueño, porque suprimen la fase REM del sueño, son potentes relajantes, con lo cual aumenta el colapso de la garganta, el colapso faríngeo, y la apnea no hace otra cosa que empeorar. Con lo cual, las benzodiazepinas yo le diría que debería ser la última herramienta. ¿Cuál es la utilidad de la benzodiazepina? Estás atravesando un momento de sumo estrés, tuviste un evento coronario, un evento familiar, lo que sea, pero eso tiene que ser muy puntual, es una intervención de pocos días, una semana, 10 días, porque más de eso genera adicción.
Y podemos dedicar un día, si quieren, a hablar de tratamiento farmacológico, que es muy interesante y hay muchos recursos y muchas drogas para usar antes de lo que se usa siempre, que hoy la gente usa benzodiazepinas o saltan a la quetiapina, como si fuese, digamos, el vagón que sigue atrás. Y es una locura usar quetiapina Bueno, o a veces usar los vemos, antidepresivos perdón, mayores, es una locura. con solpidem y con clonazepam de forma crónica, ¿no? También. Bueno, digamos que de las drogas digamos, de primer uso o de primera línea, ahí yo te diría como para hacer una hiper recontra simplificación, vos tenés que identificar cuál es el problema o la dificultad principal que tiene el paciente. Si es conciliar el sueño, el solpidem es una droga fantástica porque es un muy buen inductor del sueño. Tiene un solo problema que en algunos pacientes puede generar sonambulismo o puede generar amnesia de la noche anterior y a veces se asustan un poco. Pero si no, es una droga muy bien tolerada y es muy efectiva. Ahora, si el paciente lo que tiene es insomnio de mantenimiento o de fragmentación, uno puede recurrir o al solpidem de liberación sostenida, que es el, no sé, Somit CR, o hay otras marcas CR, que tiene una cápsula que lo recubre y que se va disolviendo en forma progresiva, y eso hace que el efecto aumente más horas, o directamente pasar a la esopiclona, que es una droga que tiene un comienzo de acción rápido, y a su vez dura más horas el efecto, dura 7, 8 horas dura el efecto. Son medicamentos por ahí, si se quiere, un poco menos potentes en términos de eficacia hipnosedante, pero son más seguros, no generan tanta adicción, son mucho menos adicción, no generan tolerancia, no generan relajación muscular porque son muy selectivos de los receptores GABA tipo A, que son los que están asociados específicamente al mantenimiento de la vigilia y del sueño, y de la inducción del sueño, y son drogas más seguras. Como para mantenimiento, otra opción es la doxepina, que es en dosis muy bajitas, es un antidepresivo, que en dosis muy bajitas es muy potente antihistamínico, pero yo te diría que no deberías salir de esas drogas. Y si el paciente no anda con eso, bueno, que lo vea alguien que haga sueño, porque ya cuando tenés que empezar a combinar, en realidad lo que uno tiene que pensar es, si vos con eso no conseguís que el paciente duerma, es porque algo le pasa. Y esto es como recibir un paciente con fiebre. Vos no le vas a dar, no le baja con aspirina, bueno, che, te doy dipirona, no te baja, te doy paracetamol. No, a ver qué tiene, una placa de tórax, un análisis de orina, un sedimento, no sé, buscar la causa. Esto es lo mismo, hay que atacar la causa y hay que ir a ver qué pasa, a ver si no requiere un tratamiento ansiolítico, si no tiene una enfermedad subyacente, etcétera, ¿no? Facu, te hago una pregunta un poco hilando, para ir cerrando, un poco hilando con esto que dijiste. ¿No te parece que antes vos dijiste, cuando al paciente le cambias toda esta medicación y si no anda y no duerme, lo derivás a un especialista del sueño? ¿No te parece que quizás nosotros deberíamos aprender también cómo hacer la derivación un poco antes, óptimamente, y tal vez quizás no hacer todo este juego farmacológico nosotros en el consultorio, porque también estamos perdiendo saber la causa subyacente de ese insomnio? Y ahí te quiero preguntar algo más, que no sé, me puedes decir si estás de acuerdo o no con esto, pero ahí preguntarte algo más, además de estos estudios que vos mostraste, si quizás yo en el consultorio, con ese poco tiempo que tengo, como dijo Marian, que realmente tenemos en las consultas, puedo usar quizás algún test psicométrico validado, ¿cuál de ellos nos recomendarías vos? Que sean cortos, breves y simples, y que yo creo que de alguna manera también tiene un efecto cognitivo-conductual en la persona que lo hace. No solo que me aporta a mí información como médico, sino que también el paciente al ver y constatar, mira, te dio este número en este test, tal vez sí deberías de complementar y consultar ¿no? Sí, digamos, como test, empezando del final para atrás, como test, yo te diría, el Stop Bang es una herramienta muy fácil de usar, es gratis, está en internet, está en castellano, es muy fácil de interpretar y de llenar por el paciente. Eso como para tratar de estratificar el riesgo de apneas del sueño. En cuanto al insomnio, el abordaje es incluso más simple, porque digamos, lo que uno le pregunta es cuántas horas duerme, si tiene dificultades para conciliar el sueño o si tiene muchos despertares o si se despierta temprano y si él siente durante el día que ha descansado bien. Con esas 3 preguntas vos hacés diagnóstico de insomnio. Porque hay gente que por ahí duerme 6 horas y tiene un rendimiento durante el día perfecto, que no tiene somnolencia, y eso no es insomnio, digamos, está fuera de la curva de Gauss, de ese 2.5% de gente que duerme menos de 7 horas y anda bien. Pero es bastante más simple de abordar.
que hacer escalas hay un montón, escalas de calidad de vida, o sea, se usan escalas de calidad de vida, escalas de ansiedad, bueno, ustedes lo saben perfectamente, pero yo le diría que con eso, esas 3 preguntas no pueden faltar en el consultorio. Y en cuanto al abordaje terapéutico, a ver, lo que es importante decirle al paciente es que yo te voy a dar esta pastilla o este medicamento, pero esto es un puente. Esto es un puente. Esto es para sacarte ahora rápido de esta situación de ansiedad o de esta situación desesperante de no poder dormir, pero acá lo que vos tenés que hacer es ir a atacar la causa de fondo. Y el insomnio, el tratamiento número 1, en cualquier guía, cualquier recomendación que busquen en cualquier parte del mundo, el tratamiento es la terapia cognitivo-conductual. No son los psicofármacos. Los psicofármacos están indicados como abordaje inicial para que el paciente salga de esa situación desesperante, o en pacientes que con terapia cognitivo-conductual no andan o no la quieren hacer o no sé, no es suficiente. Pero es importante transferir al paciente a hacer terapia cognitivo-conductual, que no es psicoanálisis. No sé si hay algún psicólogo acá, no es psicoanálisis. Los psicólogos se pelean mucho si es el psicoanálisis vale, si la terapia no vale, si la terapia cognitivo-conductual. Yo trabajo con un montón de psicólogos y digo, peleense ustedes, a mí no me joroben. Digamos, las guías dicen que para esto hay que usar tal cosa. Punto. Hay trabajo de investigación publicado. No me vengan con zaraza. El psicoanálisis es importante, pero para el insomnio no sirve. No sirve. La terapia cognitivo-conductual, que es una terapia de una intervención corta de 2 meses, 2 meses y medio, no más que eso, es sumamente efectiva, bien hecha, y con el paciente haciéndola a conciencia es muy efectiva, y el paciente se ahorra de tomar medicamentos y soluciona un montón de cosas, ¿no? Bueno, excelente. Me parece que creo que no sé si hay algunas preguntas, pero estamos bastante pasaditos o en horario ya pasados para ir cerrando. Yo creo que algunas preguntas, Marian, deben haber quedado todavía en el tintero. Si querés hacemos otro webinar después y seguimos respondiendo todas las preguntas que nos quedaron, pero se abre un abanico de muchas dudas, y que además acá, antes de darte la palabra a Julio para que cierre, voy a pasar un chivo de nuestro consejo, que los invito además para hablar de todos estos temas, que va a estar Facundo también, a nuestras jornadas de aspectos psicosociales en cardiología, que va a ser el 19 de septiembre con modalidad híbrida, pero va a ser la parte presencial en el auditorio de la Sociedad Argentina de Cardiología. Vamos a estar todos los que estamos acá, el área Corazón y Mujer también, participando de algunas mesas, y Facundo también hablando sobre sueño. Así que, pasado este mensaje, Julio, el cierre de el chivo, este lindo encuentro tuyo. A ver, lo primero que quería remarcar es que más allá del horario, fíjense, 23 asistentes todavía, lo cual muestra que el tema es interesantísimo, da para hacerlo mucho más amplio en otro momento, quizás hablar directamente sobre el tratamiento. Bueno, agradecer a Lucía por la invitación, Facundo, Mariana, realmente muchas gracias por las presentaciones, a los panelistas, a Guillermina y Omar, y sí, considero que todos acá compartimos lo mismo. Se expande la necesidad de ampliar nuestro conocimiento en cardiología, ¿sí? No nos podemos centrar solamente en la hipertensión, en el tabaquismo, en la dislipidemia o en la diabetes. Claramente somos un todo, y nada, una persona se muere antes por no dormir que por no comer. Digamos, simplemente tengamos presente eso, ¿sí? Uno puede hacer un ayuno de 15 días, pero hasta donde sé, el máximo de tiempo tolerado sin dormir han sido 11 días. Así que, bueno, fíjense lo importante de descansar bien. Bueno, por mi parte, nada más, muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos para todos, y duerman esta noche. Vamos a dormir ya. Gracias.